Buenas noches, hermanos, buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias a Dios por este domingo que nos permitió estar reunidos en su casa alabando al Señor. Gracias por todo este tiempo que se nos está brindando para aprender en su nombre, para glorificarlo, alabarlo a Él. Y le doy gracias porque la verdad es que ha sido bastante bueno con todos nosotros. El Señor nos ha guardado, nos ha ayudado en todo este tiempo. Y la meditación de esta tarde, hermanos, tiene que ver con eh, viviendo bajo la realidad del futuro, que es cuando el Rey de Reyes vuelva a nosotros. Y nos estaremos basando en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Aleluya. Amén. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, que tú nos has guardado, Señor, que tú nos brindas tu palabra, Padre, para meditar en ella, para aprender de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos abandones, Señor, sino al contrario, fortalezcas y reavivas todos nuestros ánimos, Señor, nuestros cuerpos cansados, Padre, tú los ayudes, los regeneres, Padre, para que sigamos, Señor, en tu obra, en tu camino, en todo lo que tú mandas. Porque te lo pedimos, Señor, hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Dice, bueno, vamos a la palabra de Dios en la segunda carta a Pedro, como leímos en el capítulo 3. Y observemos, hermanos, que existe una frase que la verdad llama mucho la atención, y esta es: viviendo a la expectativa del retorno de Cristo. La verdad es que todo este pedazo que leímos nos llama a que tengamos esa mirada puesta en las cosas que vendrán en el día del juicio, que es algo real, pero veremos que para nosotros, hermanos, no tiene que ver mucho la situación en la que se vive con respecto al juicio, sino más bien a la esperanza y la tranquilidad de lo que tendremos el día de mañana. La preocupación de Pedro no es tanto que los incrédulos escuchen este mensaje, sino por todos nosotros, tú y yo, hermanos, que estemos bien pendientes de la venida y de la realidad del regreso del Señor. Lo que le preocupa es cómo los cristianos comprendemos o tenemos esa percepción de esta respuesta. La verdad, hermanos, es que el retorno de Jesucristo en esta epístola nos hace decir, nos hace ver algo que tiene que transformar y trastornar todo lo que hacemos en el día y en el ahora. Fíjense, las palabras finales, donde comienza este versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice Pedro, perdón, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? Es una pregunta media retórica que tiene esas situaciones profundas para nosotros. ¿Qué clase de cristianos tendrías que ser tú? ¿Qué clase de hermano en Cristo tendría que ser yo? Y eso es algo que nos inquieta a diario, a lo largo de la semana, pensando en una retrospectiva de muchas de las cosas que normalmente hacemos. Vino a mi mente esa palabra y ese cuestionamiento: ¿qué clase de cristiano tengo que ser? Y la verdad es que esas situaciones son las que te golpean día con noche. La intranquilidad de saber que estamos muy lejos del estándar de Dios y que le fallamos a diario. Si supieras que Jesús va a regresar, dice Pedro, ¿qué verdad o qué enseñanza te puede dejar? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Qué clase de persona deberías de ser esperando el retorno de tu Señor? Él llama el día de Dios, pero Él no se está refiriendo simplemente al estado final, más bien a un glorioso futuro, a la eternidad de Dios que ha planeado para todos aquellos que ama, en los cuales entramos tú y yo.
¿Qué debería impactar tu vida en el aquí y en el ahora, la realidad de un futuro con él en el Señor? Si estás esperando aquel cielo final, a aquella gloria final, ¿no debería esto impactar en muchas de las situaciones que estamos haciendo día con día? La respuesta a la que Pedro quiere que lleguemos es que sea un rotundo sí, completamente sí. Algo debería de cambiar en nosotros. Algo debería de conducir nuestra vida cristiana en la esperanza y en la seguridad de lo que estaremos esperando en el día de mañana como una certeza. Ahora bien, tengamos esto en mente. Y esta es la frase que tenemos que aclarar y que decimos. Él usa la frase el día de Dios. Pero en esta situación hace referencia o parece que hace referencia a esto. Y el día del Señor es relacionado en la palabra de Dios al día del juicio. Pero en el versículo 18 al final dice el día de la eternidad. Ambos implican el día de Dios. Ambos tienen que ver con ese futuro real que vendrá en los días postreros. Pero a lo que se refiere es el estado y el lugar en el que pasaremos nuestra eternidad. Él dice que tú estás deseando este estado eterno, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, esa gloriosa eternidad. Si estás tú deseando todo esto, que va a ser una realidad, bueno, tú no estás esperando el día del juicio. Estás esperando la presencia de Dios. Y si estás esperando la presencia de Dios en el aquí y en el ahora, en el presente, tendríamos que tener una respuesta totalmente distinta a lo que normal venimos acarreando con nuestro andar y andar. La verdad es que esta situación, quiera la gente o no, es inevitable y va a ser doloroso pensar en esta situación, porque muchas personas que amamos y respetamos tal vez no van a estar en ese día disfrutando de ese día de eternidad en el cual estaremos tú y yo. Por lo tanto, eso debería iniciar una primera perspectiva del tiempo actual. ¿Cuál será? Que pues queremos que esas personas que amamos y respetamos estén ahí. Que la venida de nuestro Señor es inminente y esa está en cualquier momento llegará. Y dice esta palabra, es como un ladrón. Un ladrón, tú no sabes cuándo va a venir un ladrón a robarte. Y si lo estuvieras, pues estarías preparado para tal. En un aspecto sí deberíamos de estar preparados porque sabemos que el ladrón va a venir en este sentido, en el positivo de que Cristo va a venir, es una realidad. Pero la verdad es que no, a veces eso no refleja lo que realmente está pasando en el aquí y en el ahora. Si un ladrón va a tu casa y te va a robar y tú ya sabes que va a venir a tal hora, a tal minuto, lo que vas a hacer es querer tener policías, vas a cerrar con llave, vas a poner una alarma, vas a tener personas, decirle a tus vecinos, o sea, vas a estar preparado, vas a hacer cosas en el presente por las cosas que en el futuro van a haber. Si el Señor es una realidad de que Él va a venir como ladrón por todos los suyos y va a impactar y va a tener ese día del Señor, oye, tú y yo deberíamos de estarnos preparando porque al final, hermanos, el día que estemos nosotros ante el Señor no sabemos cuándo va a ser. Tal vez no compartamos otro domingo más. Tal vez la Navidad pasada fue la última que pasamos en familia. Tal vez mañana ya no esté hoy con ustedes. Y como yo, cualquier otra persona, hermano, cualquier otra persona, el tiempo se le acabará. Y tenemos que estar con esta perspectiva del futuro afectando la actividad y las situaciones que en el presente estamos viviendo. Tenemos que tener esas visiones en muchos aspectos, hermanos. ¿En qué, hermanos? ¿Solamente en ser buenas personas? No solamente en ser buenas personas. Los principales problemas que luego a veces tengo o tenemos como cristianos es que tendemos a perder y tener muy en estima las cosas que viven en el aquí y en el ahora materiales. Y Pedro usa una frase donde dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. Y después dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Tu casa, tu trabajo, tu auto hermoso, tu familia hermosa,
todo será terminado como lo concebimos el día de hoy, y por lo tanto no debería ser algo que llame nuestra fuerza en esa demasiada afán por tener este tipo de aspecto. Esto nos lleva al versículo 7 donde dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora, sabemos que esto va a ocurrir y por lo tanto tenemos que tener esa desesperación, esa urgencia por compartir un mensaje que es una realidad. Jonathan Edwards decía, está un péndulo. Y qué feo es, y hasta le puso el título a un sermón impactante para muchos. Dice: pecadores en las manos de un Dios airado o santo. Imagínate, eso es una realidad. Entonces, por todas esas personas que amamos y cuidamos, deberíamos de tener ese cuidado, porque estas personas resuelvan su situación para con Dios. Porque el tiempo está limitado, hermanos. Y eso impacta nuestro presente para querer prevenir a los que decimos el día de hoy que amamos. Y eso parte desde de nuestra esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, cuñados, compañeros, mejores amigos. Sí, Jesucristo va a regresar. Y va a regresar a recompensar, a cobrar, o a pagar, o a dar, mostrar, regalar. Si Jesucristo va a volver para los hijos de Dios, va a volver para llevarte a donde Él está. Si Jesucristo va a volver para edificarte a ti y darte un nuevo cielo, una nueva tierra. Si Jesucristo va a volver, es para libertarte del juicio en el cual Dios está esperando para hacer cobrarnos todos los pecados que hemos cometido para con Él. Si Jesucristo va a regresar, es para llevarte al reino de justicia eterna. Y esto tiene que impactar tu vida presente, hermano. Todas esas afirmaciones deben impactar tu vida el día de hoy. ¿No lo crees? Nos quejamos de lo que pasamos en el aquí y en el ahora. Pues en el aquí y en el ahora pasarán. Y lo que debía ser la creación de Dios retomará su lugar para como Dios la había creado. Todo lo que decimos que está mal en este mundo se resolverá, hermanos. La gente, sea que sea creyente o no lo sea, tiene hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y que a veces inclusive queremos ocupar el lugar de Dios para decir lo que está bien y lo que está mal. Pero en general queremos y deseamos ese mundo utópico que va a ser una realidad. No es un sueño, es una certeza para ti y para mí. Y como es una certeza, hermano, ¿no deberíamos estar pensando más en el allá que en el aquí? Tomando y prestando nuestro servicio a nuestro hermano, a nuestro prójimo más cercano, para la gloria de Dios. Dejando que el Espíritu Santo maneje nuestra forma de vivir, para que Él destruya todos esos ídolos que están dentro de nosotros. Hermano, el Espíritu Santo no es un accesorio nada más, no es una palomita que vuela por los cielos y que anda por ahí. No es un ente que es invocado cuando el hombre desea invocarlo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo está tomando un lugar en el aquí y en el ahora, en el presente, donde Él va a dominar y dejar y guiarnos a todos y cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Te dejas guiar por el Espíritu. ¿O sigues queriéndote guiar por lo que tú eres? Lo que tú sientes. Por lo que tú crees que está bien o está mal. Cualquiera de las situaciones que uno vive en el aquí y en el ahora, a veces tienen más peso que el mismo Dios. Pero esto no puede ser. No puede ser, hermanos. No puede ser.
si creemos que Dios es realmente Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Prevenir, pero también prepararme. Que mi vida presente refleje que me estoy preparando para la venida de mi Señor. En otras palabras, hermano, si has sido hecho para ese momento tan glorioso, si has sido salvado para compartir la eternidad con el Señor, entonces debes de vivir a la luz de esa realidad. Es lo que Pedro te está diciendo. ¿Qué clase de personas, qué clase de cristianos debemos ser entonces? Y ahí viene la situación. En la mañana estábamos viendo precisamente la incapacidad del hombre y todas las cuestiones que tuvieron que llevar a Cristo a la cruz en esta Semana Santa que estaremos recordando un año más de ese acontecimiento que partió todo en el mundo. Entonces, vimos en la mañana cómo somos tan incapaces de muchas cosas. Entonces, la pregunta es, si sin Cristo éramos eso, ahora con Cristo y el Espíritu en nuestros corazones, ¿qué clase de personas se supondría que debería ser tú y debería ser yo? ¿Estamos viviendo en este mundo? ¿Somos extraños de este mundo? ¿Somos desconocidos? ¿Somos extranjeros de este mundo? ¿O ya nos camuflajeamos de tal manera que ya no distinguimos si lo somos o no? ¿O si seguimos a Dios o seguimos a algo más distinto en nuestra vida? Es lo que Pedro tenía la preocupación para los cristianos que iban a escuchar su carta. ¿Qué clase de cristiano debes de ser? ¿Qué clase de iglesia debería de ser San Pablo? Porque al final la iglesia San Pablo se integra por cada uno de los hijos de Dios que Dios ha llamado en esta iglesia. Y va a tomar ese camino y ese orden dependiendo de las clases de cristianos que somos o deberíamos de ser. Como cristianos, hermanos, somos parte de este mismo sistema mundial. No, pero aunque trabajamos, andamos en el aquí y en el allá trabajando, no somos de este mundo. No amamos las cosas de este mundo, ni tampoco las cosas que nos puede dar este mundo. Buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismísimo Dios, que el juez viene siendo el mismo Dios, que Él imparte las mismas situaciones y las relaciones dentro de su sociedad. Buscamos y deseamos prepararnos para llegar a ese momento. Buscamos y anhelamos y andamos para llegar a ese lugar. Es una ciudad que no está hecha, hermanos, por cualquier persona. Pertenecemos a un lugar celestial. Decíamos, vamos a una ciudad hecha por Dios, una ciudad hecha por sus manos, que es eterna, que es incorruptible. Él dice que hace... ¿Qué clase de personas podrán habitar ahí? Él inspira a Pedro para que te cuestiones a ti y a mí. ¿Qué clase de cristianos estoy siendo hoy para prepararme de estar allá? Con fe, hermanos, confiando en la gloria del día venidero de Dios. Es en el cual podemos seguir preparándonos y andando en agradecimiento por la salvación, sabiendo que de Él y para Él son todas las cosas, incluyendo la misma justicia que decíamos que todos anhelábamos en el mundo. Es difícil porque las reglas del mundo son complicadas y cada vez más se van alejando de la voluntad del mismo Dios. Y cada vez más ser cristianos es irrelevante e innecesario en una sociedad postmoderna, cambiante, supuestamente apuntando a la vanguardia y a la utopía. Pero la verdad es que ignoramos que el corazón del hombre sigue siendo mal. Busquemos, hermanos, y anhelemos ese lugar. Ahora, Pedro enumera muchas formas y muchas cosas para responder a esta pregunta de qué clase de cristianos tenemos que ser. En primer lugar, hay una declaración en el versículo 11 que dice, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes? Dice santa conducta y en piedad. La conducta santa, hermanos,
y la piedad son dos aspectos o dos características que deberían vislumbrarse en ti y en mí en todos los lados que andamos. Es como el que no sé si ustedes conozcan algún hermano americanista, a él le gustaría, ¿y cómo lo reconocerías? Pues es muy fácil reconocerlo porque pues, luego los hermanos estos raros americanistas traen su playa de la América, ¿verdad? Pues, sabes que es americanista. Entonces, soy yo. Entonces, trayéndolo al plano ya espiritual, hermanos, ya serio, esas dos características deberían distinguirte a ti y a mí, santo y piadoso. Y son cosas que realmente nos hacen temblar y tropezar, porque no son cosas que a diario sean útiles en el mundo y que a diario lo estés llevando, hermano. Y a veces, hermano, fíjate que la santidad la resolvemos o la relacionamos más por cumplir dogmas religiosos. Pero más allá, el oficio y la obra del Señor van más allá. Y lo mismo pasaba en la época de Cristo cuando los fariseos sacrificaban y sacrificaban animales y animales y animales y animales y hacían un montón de ceremonias. Claro, los cristianos podemos hacer también un montón de ceremonias y no así eso puede estar agradando al mismo Dios. Entonces, esos dos aspectos, tanto la santidad como la piedad, hermanos, requieren una actitud. La conducta santa tiene que ver con la manera en la que yo vivo mi vida. Y la piedad se refiere al espíritu de reverencia en mí por la cual vivo mi vida. Vuelvo a repetir, la conducta santa tiene que ver con la manera en la que yo vivo mi vida. Y la piedad se refiere al espíritu de reverencia en mí por la cual vivo mi vida. La conducta santa, hermanos, tiene que ver con aquello que gobierna mi comportamiento y la piedad se refiere a aquello que gobierna mi corazón. De manera que Él está diciendo qué clase de personas debemos de buscar, tener y ser en nuestros corazones y en nuestro comportamiento, en motivo y en acción, en actitud y deber. ¿Qué clase de cosas y características penden del corazón del hombre y emanan de la vida de un cristiano? Ese es el mensaje que Pedro estaba tan impaciente y preocupado de hacer. Y este fue muy probablemente uno de los últimos discursos que él dio en vida. La tradición nos dice, hermanos, que Pedro fue crucificado. Y muchos dicen que fue en Roma. Y que ahí resalta una situación, la verdad, que es bastante significativa. Vuelvo a repetirlo, es una tradición, no tenemos un dato correcto de que esto es así. Pero la tradición nos dicta que Pedro fue crucificado y al momento que iba a ser crucificado, él se sintió tan indigno y que nunca llegó a la estatura del varón perfecto que decía que no merecía morir de la misma manera que el Señor Jesucristo. Y entonces él pidió que fuera crucificado de cabeza. Imagínate, Pedro se sintió indigno de morir como el Señor y pidió ser algo más humillante que él porque no merecía tener esa estatura de él. Y muchos de nosotros podemos y creemos que tenemos ya el prototipo de rectitud correcta y de santidad correcta que Dios demanda. La verdad es que estamos lejos de cumplir esa estatura. Pero no porque estemos lejos, no vamos a pelear la buena batalla para llegar a esa estatura. A día con día caemos, pero nos levantamos en Cristo. Pedimos perdón al Señor y el perdón está ahí al alcance tuyo. Habla con Él. Pídele que te ayude, que el Espíritu vaya creciendo en ti y que vaya muriendo tu naturaleza humana, ese deseo y arrogante, imparcial, obstinado de querer tomar las decisiones siempre. Es lo que Dios te está diciendo. Es lo que Dios te pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo lo que Pedro está planteando? Bueno, la respuesta comienza en el 12 hasta el versículo 18 y se caracteriza de una lista muy latente que Pedro enmarca. Él habla de expectación, pacificación, purificación, evangelización, discriminación, maduración y adoración. Puros siones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Pedro está diciendo?
Esas son las características que deberían marcarnos en una santa conducta y piedad. Francamente, esta implicación de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos hace y nos debería de hacer regresar a 1 de Pedro capítulo 1 para entender a lo que se está refiriendo. Pedro dice ahí, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. De nuevo, esto es en el exterior, dice, sed sobrios en espíritu. Ser sobrios en el espíritu. Eso es en el interior. Vuelvo a decir, ceñid vuestro entendimiento para la acción, externo. Ser sobrios en lo espíritu, interno. Así mantendríamos una conducta correcta y una actitud correcta para las cosas que el Señor nos ha llamado en este mundo. Estamos nuevamente en esta dualidad que Pedro nos está pidiendo, tanto de conducta santa como de piedad interior. Él lo dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os atraerá la revelación de Jesucristo. Ahí encontramos este mismo concepto. Vive a la luz de esta increíble gracia que te va a ser conferida por la obra de Jesucristo, y sé completamente también completamente se va a revelar en toda su gloria y cuando Él establezca su reino eterno. Vive a la luz de ello, y eso debería de impactar tu accionar y impactar tu mente o tu corazón en la parte interior. Pedro capítulo 1 versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelve a decirlo, santidad en tu manera de vivir. Y otra vez esto implica tanto interno como externamente. Ser santos exterior, interiormente ser piadosos, hermanos. Él está llamando a esa santidad a la luz de una vida eterna, de la certeza de la salvación que está para ti y para mí, hermanos. Entonces, la santidad debería de extenderse en todas las áreas de nuestras vidas. Impactar cada uno de nuestros comportamientos para con nuestros hermanos. Todo lo que hacemos en nuestra vida debería impactar, y ahí es donde me choca esta situación. Y me choca no por la palabra de Dios, no me malinterpretes, hermano. Me choca porque mi comportamiento lamentablemente está muy lejos, hermanos. Y eso me preocupa y me ocupa en oración, pidiéndole al Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Entiendo mi condición, hermano. Entiendo mi condición, Padre. Entiendo que te necesito a ti. Y deseo con todo mi corazón llevar esa vida de santidad, de piedad. Ayúdame a destruir esa carne, esa carnalidad, esa mente tan banal que pudre mi vida, que pudre el testimonio que yo puedo dar de ti, Señor. Hermano, es que todo esto de la santidad debería nada más guardarse en la iglesia, porque ahí es bien fácil de hacerlo. Sí, estar rodeado de cristianos es fácil llevar una vida de santidad, pero la verdad es que Pedro está llevándonos a que esta santidad debería impregnar todas las áreas de tu vida, todos los asuntos de tu vida, todas las decisiones de tu vida. Y eso consiste en que dejemos que el Espíritu dirija mi andar a diario. El Espíritu debe demostrarme y revelarme la dirección que debo de tomar, los caminos que debo de tomar, las acciones que debo de hacer. En el versículo 15 encontramos un punto muy importante. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Si somos hijos de Dios, si nos dirigimos hacia su reino, debemos comportarnos en una forma consistente con esa idea de santidad. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 48.
Él es parte del primer sermón de Jesús que está registrado. Y dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El apóstol Pablo en Colosenses dice, poned vuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de las tierras. El mensaje sigue siendo igual. Tanto Mateo lo escribe citando a Cristo, como Pablo lo dice, como Pedro predican el mismo evangelio, el mismo mensaje, la misma revelación. Él está hablando, Pablo en este pasaje está hablando de nuestra ciudadanía celestial, no de la ciudadanía de esta tierra. Él se enfoca en las cosas del cielo. En otras palabras, hermanos, somos llamados a vivir a la luz de la gloria, y esto nos impone, hermano, y nos marca un nivel de santidad y de piedad, que es absolutamente dominante de nuestra vida. Vuelvo a repetir, si somos y nos decimos hijos de Dios. La esperanza no nos hace santo. La esperanza nos hace santos en esperar a Cristo. La verdad es que la esperanza en ese mundo nos tendría que trastornar completamente para querer ser santos, que es a lo que digo. Parece una contradicción, ¿verdad? La esperanza nos hace santos. Y es una contradicción porque muchas veces mi vida no refleja santidad. Y es triste esto, hermano. Y eso es muy triste. Y es muy triste porque Dios no merece menos que la santidad. Estamos lejos, muy lejos de alcanzar esta estatura de Dios. Por eso Pedro nos dice, sean humildes, sean sencillos. Con su sentir, con su actuar, con todo lo que hacen, sean sencillos. Tengan la medida correcta de lo que hacen. Porque al final todo depende y es para la gloria y honra de Dios. Y como algún día vamos a estar con Él, tendríamos que iniciar ese proceso de santidad. Y me dirás, hermano, ¿cómo iniciamos ese proceso de santidad? ¿Cuáles son los componentes para hacernos esa clase de personas que debemos de ser? En primer lugar, hermanos, tenemos que estar en la expectativa de que esto va a suceder en cualquier momento. Y como expectativa de que Cristo vendrá, tendríamos que estar tan alertas para no bajar la guardia con respecto a las tentaciones que tenemos a diario. Observe el versículo 12 de 2 de Pedro capítulo 3, dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su sorpresa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Aquí está el concepto de la expectación. Ya que me dirijo a la gloria eterna, ya que voy a ser un ciudadano celestial, ya que voy a estar por los siglos de los siglos con mi Señor, con mi Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que voy a ser librado del día de ira del Señor, del Dios Santo. La respuesta es bastante obvia. La expectativa de todas esas realidades tendrían que mantenerme alerta y deseoso de querer ser más como Él. En el versículo 12, hermanos, que decía Pedro, dice, esperando, apresurando la venida de Dios. Es como si Pedro estuviera diciéndote que ciertamente no deberías estar asustado con esa venida del Señor, sino que deberías estar prevenido y prevenir a las personas a tu alrededor de que va a ser una realidad y que la misericordia está latente. Cuando decimos que las cosas van a mejorar, hermanos, no referimos siempre a las situaciones terrenales, que Dios lo puede hacer. No me malinterpretas, Dios te puede sanar si hoy estás tú enfermo. Dios te puede dar un trabajo si es lo que hoy tú estás necesitando. Lo que está diciendo en este mensaje de Dios es que las cosas van a mejorar porque todo lo corruptible,
todo el trabajo que no rinde frutos por nuestro pecado terminará y las cosas serán para bien y bien eternamente. Y para esa expectativa deberíamos de seguir en ese camino. Pablo habla y con quien se identifica a sí mismo en 2 de Timoteo 4:8, cuando habla supuestamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, él dice, aún así ven, dice, es agradable estar aquí, pero mucho mejor partir y estar allá. Esta frase, hermanos, lleva mucho, porque si tú le preguntas hoy a un cristiano, ¿tienes miedo a morir? No me da miedo porque voy hacia el cielo, ok. Bueno, cuando estás en el umbral de la muerte, hagan lo que puedan para devolverme la vida y la salud, por favor, no me quiero ir. Es que mira, mis hijos están muy pequeños, es que mira, mi esposa, y es que mira, y es que mira, y es que mira, y es que mira, y es que no están mirando lo que realmente está importando, que son las cosas que están en el reino de Dios. Fíjate, cuando uno usa esa frase, y una vez preguntando esto, me dije, no, ¿cómo? ¿Y tus hijos qué? Pues es que yo creo en un Dios que es perfecto, que no se equivoca y que va a suplir mi ausencia. Entonces, ¿por qué debería yo estar afanoso? Yo deseo estar con mi Señor. Tú deberías desear estar con tu Señor. Por más que dejes muchas cosas aquí en la tierra que crees que son realmente importantes, la verdad es que no existe nada importante más que Dios. Y si nada es más importante que Dios, yo quiero estar por Él. Y mientras que llegue ese día en que yo esté por Él, viviré para Él. Tenemos que estar en expectativa, hermanos. Tenemos que estar despiertos, hermanos. Tenemos que estar atentos, hermanos, deseando esa expectativa, esa expectación de ese evento en particular. En Pedro pregunta en 1 Corintios capítulo 16, 22 dice, en tus labios ven, Señor, viviendo continuamente en una deseosa expectación también. ¿Qué significa esto? Significa que voy a estar tratando con algunos asuntos de mi vida con expectativas de la eternidad. Significa que voy a estar con la expectativa de que Cristo va a venir y que tengo familiares que no conocen del Evangelio todavía. Significa que estoy en expectativa de estar ya en el lugar de mi Señor, y que voy a estar con mi Señor en los cielos, porque Él pagó mis pecados. Y como pagó mis pecados y el Espíritu empieza a vivir en mí, yo quiero vivir para el Señor y quiero dejar de vivir para el mundo. Eso es lo que significa. Significa que voy a estar tratando con algunas cosas en mi vida de modo que pueda decir, yo quiero que ya Él venga. Quisiera terminar una maestría, no, yo quiero que el Señor venga. Quisiera tener mi familia, no, yo quiero que el Señor venga. Quisiera ver a mis hijos crecer, bailar con ellos, llevarlos al altar, no, yo quiero que mi Señor venga. Yo anhelo por todas las cosas que mi Señor ya venga. Yo no quiero ver a San Pablo, la iglesia de San Pablo, completa, así ampliada, que es, la verdad es que estoy muy expectante al trabajo y el talento de mi hermano Armando Coronado, pero no estoy en expectativa del templo cumplido o culminado. Claro que me gustaría verlo, pero más que ver todo eso, más que ver a mis hermanos juntos otra vez, que oro al Señor porque esto llegue, más que esto deseo ver a mi Señor en los cielos. ¿Tú no lo deseas, hermano? ¿Qué es lo que más deseas con todo tu corazón? ¿Qué es lo que más en la expectativa estás? Cuando eres niño pequeño, me acuerdo que cuando hacíamos las cartas a Santa Claus y esperábamos con ansias que llegara el 24 y era noviembre y tú ya estabas diciendo a tus papás cuánto faltaba para diciembre y lo esperabas con mayor ansia.
O como cuando llegaba tu cumpleaños también. Tenías muchas expectativas de ese momento y te preparabas para ese momento. Creo yo, no sé, al menos yo era muy tremendo. Mis papás, Dios los ayude siempre. Era muy tremendo. Y al menos esos días trataba de bajarle en mi ritmo porque pues no quería que el Señor, que no me dieran nada, que me pusieran en la lista de los malos y que me trajeran carbón ahí abajo del árbol o cosas de ese tipo. Pero había una expectativa y me preparaba para eso, para mi cumpleaños. Compraba ropa o me compraban ropa, y me preguntaba cómo invitar, hacía las invitaciones para mis compañeros, mis amigos. No sé, hasta me cortaba el cabello, que por cierto ya lo tengo bastante largo. No sé, había muchas cosas que te hacías porque esperabas muy paciente ese día. Creo que esto ya se ha olvidado para mí al menos, porque la expectativa que tengo de esperar y ver a los ojos a mi Señor es lo que me hace levantarme todos los días y seguir predicando y advirtiendo a todo el mundo de lo que Dios puede hacer y va a hacer cuando llegue ese momento. ¿Tú qué expectativas tienes? ¿Qué esperas del mañana? Respóndetelo tú. Y que el Espíritu te ilumine y que te muestre lo que realmente debes de estar esperando. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, Juan, acerca de no avergonzarse de Jesucristo y de la venida de Cristo, él dice: cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados de su venida. Si mi vida es recta, entonces no me voy a avergonzar de estar en la presencia de Dios. Voy a estar deseoso de ver a mi Señor en los cielos, impaciente, ansioso porque Jesucristo venga. Pero si no, si sigo teniendo esas cuestiones de cosas por resolver, pues sí tengo miedo de que Cristo venga y yo no haya hecho las paces con Él. El punto es que ni tú ni yo sabemos el día. Hoy es el día para hacer y dejar las cuentas claras con Dios, para aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, para aceptar ese sacrificio que el Señor ha hecho para pagar tus pecados y que tú hoy estés en paz con Dios, para morir y que el Espíritu viva en tu corazón para guiarte en este camino de santidad, de piedad y tener la expectativa de estar con nuestro Señor en los cielos. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Déjenme terminar con una oración y que siempre tengamos esa vista con nuestro Señor en los cielos. Gracias, Padre Dios, por este tiempo, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por la realidad que eres para con nosotros en nuestras vidas, Señor, y lo que seguirá siendo por toda la eternidad. Te pido, Padre, que tengas misericordia por cada uno de nosotros y que nos lleves, Señor, por tu camino de verdad, por tu camino de realidad, Señor, por tu camino de santidad y de piedad para con nosotros. Saca, Señor, todo lo malo y podrido de nuestras vidas, Señor, y haznos seguir avanzando y resolviendo esas situaciones malas, Padre, en las cuales nos hemos alejado de tu camino. Sé con cada uno de mis hermanos hoy y siempre, Padre, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos en las próximas actividades. Y los dejo con mi hermano Eliud en este culto de aposento vespertino, para la honra y para la gloria de Dios. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos la próxima vez.